Hola de nuevo y bienvenidos a La Voz del Maestro. Soy Celestial y eres bienvenido a este canal. Tanto a los suscriptores antiguos como a los nuevos sean muy bienvenidos. Por favor, ajusten su configuración en el menú superior. Debería haber un menú de 3 puntos o abajo debería haber un pequeño icono de engranaje. Por favor, ajusten su configuración y luego suban la calidad de imagen a 720 o 1080p para que tengan una imagen de transmisión clara con la cual trabajar. Así que hoy voy a intentar, con la ayuda del Señor, hacer 2 videos. Hoy tengo un poco de tiempo y el primer video simplemente será solo un video general de organización. Así que hice uno de estos, creo que fue hace un año ya. Hice uno de estos hace un año y realmente creí en ese momento que sería el único necesario. Pero a medida que ha pasado el tiempo he notado ciertos ciclos, he notado ciertos patrones sobre cómo manejar este canal. Así que pensé que repasaría esto para las personas nuevas, porque aquellos que han estado aquí por suficiente tiempo o aquellos que realmente tienen el Espíritu del Señor obrando activamente en ellos, realmente no necesitan todas estas directrices, pero las doy simplemente por el bien del orden. Creo que Dios es un Dios de orden, y por lo tanto cuando se vuelve necesario que cierta información deba compartirse, no tengo problema en compartirla. Así que lo primero que me gustaría señalar es que este es un canal profético. Si no entiendes lo que es la profecía, eres bienvenido a ir a La Voz del Maestro y visitar la página que tengo allí solo para ese propósito. Para enseñar a las personas que pueden ser nuevas en el espíritu de la profecía, qué es la profecía en ese blog. Explico cuál es la diferencia entre el espíritu de profecía y un mensajero que Dios ha formado y moldeado y llamado desde el vientre para hacer su obra. Esa persona es un profeta. Esa persona no está simplemente cargando el espíritu de profecía. Esa persona en realidad está desempeñando lo que se conoce como una función bíblica. Y con cada mensajero que Dios prepara, esa persona recibe su encargo del Señor. Creo que es realmente triste mientras observo el estado de la iglesia hoy. Es realmente triste que tengamos este dilema. Somos la generación de los últimos días. Muchos han venido, muchos han creído que son la última generación, pero sinceramente el cumplimiento de las palabras proféticas de Dios como las vemos en la Biblia, especialmente en libros muy intensos como el libro de Apocalipsis, esas cosas se van a cumplir en nuestras vidas. Si eres un cristiano que camina cerca del Señor, Él ya te ha revelado esto. Hay personas que saben que las cosas que estoy diciendo son verdad. Lo saben por el Espíritu del Señor dentro de ellos mismos, y ya han, al igual que yo, hecho las paces con ello. Somos la generación que verá el cumplimiento de las profecías no cumplidas en la Biblia. Y sin embargo, la tragedia es que somos la generación menos educada sobre lo que es la profecía, especialmente aquí en Estados Unidos, donde la gente parece tener esta idea de que la profecía es casi como una cámara de eco de chat, donde el mensajero dirá algo y luego ellos dicen algo y luego las dos partes lo discutirán y luego Dios va a ser una tercera parte que observa esta discusión desde el cielo. El hecho es que yo cubro lo que Dios me da. Cubro muchas cosas concernientes al mundo natural y al mundo sobrenatural, pero una cosa que no hago es cubrir lo que le interesa a la gente. Así que este no es un lugar de profecía estilo Pop Tart donde simplemente puedes venir y no habrá enseñanza, no habrá amonestación, no habrá edificación de los santos. No estoy simplemente dando los puntos destacados para que puedas seguir con tu ocupado día. Si eso es lo que estás buscando, estarás muy angustiado aquí. Y como el Señor ya me ha dicho, te irás. Te irás por frustración porque no vas a poder encontrar tu actualización rápida que estás buscando. Otra cosa es que cuando Dios prepara a un mensajero, pone una palabra en la boca de ese mensajero. La palabra que el Señor ha puesto en la boca de esta mensajera es juicio. Así que por eso estoy aquí. Si has leído el blog o si has visto algunos de estos videos y te preguntas por qué estas palabras son tan gráficas y por qué son tan pesadas, algunas personas han sentido esas palabras en su corazón como si hubieran sido traspasados. Otros han sido movidos a lágrimas. Si te preguntas por qué estás teniendo ese tipo de reacción tan fuerte, es porque el Espíritu del Señor está trayendo a la luz un juicio de los últimos días para esta tierra. Y principalmente la palabra que ha sido puesta en mi boca es que el juicio de América ha llegado. En la Biblia, el hombre llamado Cornelio en el Nuevo Testamento en Hechos fue visto como un hombre muy justo, así que él daba limosnas, sembraba semillas, incluso construyó un templo para los judíos. Y entonces el ángel vino a Cornelio y le dijo: Cornelio, eres bendecido de Dios, porque tus limosnas y la bondad, la vida justa que estás viviendo, han subido como un memorial delante del Señor. Que algo suba delante de Dios no significa que Dios ignore que eso esté ocurriendo en la tierra.
Simplemente significa que ha llegado el momento y el tiempo señalado para que eso ocurra. Jesucristo es el Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo, pero hubo un tiempo señalado para que Él viniera a la tierra y se convirtiera en el sacrificio eterno para todos los que creerán y pondrán su confianza en Él. Y así, este tiempo señalado para el juicio de América ha llegado. Hubo 2 hombres entre muchos que el Señor envió a esta nación. Yo no conocía a estos hombres. Fue el Espíritu Santo quien soberanamente me habló de estos 2 hombres. Uno de ellos es el fallecido pastor David Wilkerson, y el otro es un difunto pastor inmigrante llamado Dimitri Duduman, a quien el Señor trajo aquí soberanamente desde Rumania para proclamar un mensaje muy específico a los Estados Unidos. Ambos hombres trajeron la revelación de que esta nación de los Estados Unidos es la nación misteriosa conocida en la Escritura como Misterio Babilonia. Antes de mi tiempo, el Señor puso una palabra en la boca de estos 2 siervos. Uno nacido en los Estados Unidos y uno de Europa del Este. Ambos hablando el mismo mensaje, creo que con unos 10 o 15 años de diferencia. América, tú eres Misterio Babilonia. Tú eres la nación de la que se habla en Apocalipsis 16. La ramera cabalgando sobre la espalda de la bestia. Apocalipsis 17. Donde la ramera encuentra su final por 10 reyes que la destruirán cuando entreguen su poder por 1 hora a la bestia. Y Apocalipsis 18, la nación que se ve incendiada y destruida absolutamente en 1 sola hora. Mientras los reyes y los comerciantes del día se quedan de lejos poniendo sus manos en la cabeza en completa consternación y dolor viendo a esta gran nación completamente destruida. Me asombra cuántos errores y falsedades se han enseñado en este país, diciéndole a América que no tiene nada de qué preocuparse porque ella no es Babilonia la misteriosa, es Irak, es Irán, es Roma, es la Iglesia Católica. Todo lo que puedo decirte es esto: en el día en que el Señor Jesús avance de repente y arrebate a esta nación, y cumpla en ella cada palabra que los mensajeros proféticos anteriores han hablado, y cada palabra que he escrito en el blog profético de los últimos tiempos, la voz del Maestro, dirigida por la mano de Dios. Mensajes que he estado recibiendo desde 2012 hasta ahora. Me sorprendí al contar con mis dedos y darme cuenta de que desde 2012 hasta ahora son 10 años. 10 años que he estado registrando fielmente cada sueño, cada visión y cada mensaje que el Señor me da en oración, cuando estoy caminando por la calle, cuando estoy tratando de preparar la cena, cuando estoy prestando atención en el trabajo, cuando estoy sentada en la iglesia y tratando de escuchar al pastor. He recibido estos mensajes acerca de los Estados Unidos durante 10 años, y solo durante los últimos 3 años he estado poniendo estos mensajes primero en forma escrita. Y luego cuando el Señor me dijo: Celestial, no estás llegando a suficientes personas. Toma esto y usa las herramientas de tu generación. Y aquí estoy usando la herramienta principal de mi generación, que es audio y visual, para hablarle al pueblo de los Estados Unidos y decirles que el Señor dice que esta nación es la Babilonia misteriosa de la Escritura. Y es esta nación la que el Señor va a juzgar por pecados que se remontan hasta la fundación de su creación y que todavía siguen aumentando y amontonándose hasta los cielos. Este es un canal profético de juicio. Para eso estoy aquí. Así que no estoy aquí para que la gente pida cosas como ¿por qué no estás cubriendo esto? ¿Y el Señor te ha hablado de esto? Si no lo ves en la lista de videos, la lista de reproducción que he hecho, incluso me he tomado el tiempo, he mordido la bala y finalmente he puesto muchos más menús temáticos en el blog La Voz del Maestro. Así que puedes ir allí, y de hecho buscar las profecías a través del menú, y ver los diferentes tipos. No hay mensaje profético del Señor que no tenga su gemelo. Muchos de los mensajes que he recibido, tales como la destrucción de esta nación y la invasión de esta nación por Rusia y China, se han recibido más de 10 veces, así que si tienes un corazón para oír el mensaje del Señor, si estás dispuesto a escuchar lo que Dios está diciendo, entonces es muy probable que el Señor entre en el arca contigo y tu familia, y te lleve a un lugar de seguridad, te lleve a un lugar de preparación para las cosas que vienen. Es a esas personas a quienes he sido enviada antes de que el Señor me hiciera pública. De mala gana el Señor me hizo estudiar varios pasajes de las Escrituras durante todo un año. Algunos de esos pasajes de las Escrituras contienen todo el libro de Jeremías, todo el libro de Ezequiel, 2 libros en la Biblia en los que absolutamente nada bueno sucede. Absolutamente nada bueno se dice en esos libros. Es solo destrucción, destrucción. Terminarás muriendo de hambre. Terminarás comiendo a tus hijos. Terminarás bajo asedio, te encadenarán, te llevarán desnudo. Estudié esos libros, pero 2 capítulos en particular en el libro de Ezequiel. Recomiendo que si has estado usando este canal por un tiempo, leas esos libros,
porque esos dos capítulos describen completamente al pueblo al que Dios me estaba enviando. Es Ezequiel capítulo 2 y capítulo 3. Así que este es un lugar donde se me ha dado profecía de juicio. Y aquí están las razones por las que el Señor dice que Estados Unidos ha cometido durante mucho tiempo pecados atroces. Así que a veces cuando la gente escucha esto dicen, oh, pero sabes, todos los demás también han pecado y eso. Pero viendo que estamos en la serie de los ángeles caídos y los caídos, voy a señalar esto. 200 ángeles caídos descendieron del cielo y aterrizaron en el monte Hermón, e hicieron lo que en los tiempos antiguos se llama darse la mano, es decir, golpearse las palmas. Básicamente significa que todos ponen su mano y hacen un voto solemne, hacen un pacto de lo que van a hacer. Eran 200 ángeles y 20 capitanes entre ellos que lideraron a estos ángeles en una insurrección contra Dios y contra el hombre. Sin embargo, cuando se repartió el pecado, verás que Enoc solo habla de un ángel con el nombre de Azazel. Y el Señor Dios le dice a Azazel, atribuye este pecado. Azazel ni siquiera fue quien tuvo la idea. El que tuvo la idea se llama Semiaza. Pero aquel a quien Dios dijo que se le atribuyera toda la porción del pecado y que lo encerraran y lo encadenaran bajo los portales de la tierra se llama Azazel. De la misma manera, yo pronuncio sobre Estados Unidos que tú eres el Azazel de la tierra. Apocalipsis 18 dice de ti que eres el que tuvo la copa de pecados abominables. Tú eres el de Apocalipsis 17 que embriagó a las naciones con las fornicaciones y las prácticas abominables que esparciste por todas partes. Y por lo tanto el Señor te está atribuyendo el desbordamiento de pecado, impureza, injusticia y maldad en la tierra. Y por eso la mayor parte de las profecías terribles están cayendo sobre esta nación. Así que el juicio viene por el pecado cometido durante mucho tiempo. Pecado actual. Viene porque se va a cumplir la verdad profética del Señor que fue escrita mucho antes de que yo existiera, o incluso los dos caballeros. O incluso los muchos mensajeros que han venido durante los últimos pocos cientos de años para advertir a esta nación. Fue escrito mucho antes que nosotros en la Escritura, y ahora el tiempo ha subido como un memorial delante del Señor para cumplirse, y es para advertir fuertemente a toda otra nación que esté escuchando estas cosas que hay una ira que viene. Estados Unidos será el ejemplo, y luego después de eso cada otra nación recibirá su juicio del Señor. También quería hablar brevemente sobre cómo los cristianos pueden tener victoria sobre el pecado. He notado que cuando vengo cada pocos días, cuando tengo tiempo para revisar los comentarios, la gente está luchando grandemente con el pecado. Y eso es porque estamos en los últimos tiempos. El misterio de la iniquidad ha sido desatado sobre la tierra. El misterio de la iniquidad simplemente significa ser, como dirías, el perfume de Satanás que está flotando por la tierra, y donde quiera que ese perfume vaya, provocará grandemente en el cuerpo humano una debilidad y susceptibilidad al pecado. Así que el pecado está aumentando, y es por eso que los juicios de Dios también están aumentando y serán desatados sobre la tierra. Y solo quiero compartir aquí un entendimiento que no se enseña completamente al pueblo de Dios. Hay una manera de arrepentirse y hay una necesidad de arrepentirse. De lo contrario, tu pecado estará sobre ti. Así que alguna vez has hecho algo en tu vida que, sabes, transgrede las leyes de Dios y luego vas y estás llorando y estás diciendo, oh Dios, lo siento tanto, Dios, por favor, perdóname. Y cuando estás allí por 5 o 10 minutos o por tanto tiempo como quieras orar, te retiras y no tienes alivio en tu corazón. Te retiras y aún te sientes tan condenado como antes. Esto solía pasarme cuando yo era una cristiana muy joven, pero me di cuenta de que si la Biblia dice en 1 de Juan capítulo 1, versículos 5 al 10, que si niegas que tienes pecado, entonces la verdad no está en ti y estás caminando en tinieblas. Y que cuando estás en tinieblas no tienes comunión con la luz y no tienes comunión con Dios, quien siempre está en la luz. Pero si confiesas tu pecado a Dios, Él es fiel y justo para perdonarte de todo pecado. Así que dije, si este versículo es verdad, ¿cómo es que no siento el perdón? Y siento como si no hubiera recibido nada. Y cuando busqué al Señor, Él me respondió simplemente y dijo, tu pecado está sobre ti. Y por eso oyes esta frase usada a menudo en este canal. Tu pecado está sobre ti a menos que te arrepientas de acuerdo a cómo la Escritura enseña el arrepentimiento, que es con honestidad y transparencia. Tu pecado permanece sobre ti. Por eso no tienes alivio cuando confiesas el pecado, porque en realidad no has descargado el pecado para que el Señor pueda removerlo de ti y darte libertad. Así que debes ser honesto cuando te arrepientas. El arrepentimiento no es sentirse apenado por lo que hiciste. El arrepentimiento no es llorar.
El arrepentimiento no es sentirse mal. Y el arrepentimiento definitivamente no es esta tontería moderna que se le ha contado a la iglesia. Oh, cuando pecas has fallado el blanco. Créeme, en el reino espiritual, los demonios no están lidiando con un pequeño objetivo y tú tratando de lanzar una flecha al objetivo. Cuando pecas, por favor, escucha esto. Has quebrantado los mandamientos de Dios. Has quebrantado las leyes de Dios. Has decidido apartarte de la verdad de lo que Dios ha dicho que gobernará el universo moral de los hombres. Por lo tanto, el arrepentimiento no pueden ser tus lágrimas, no pueden ser tus sentimientos y no puede ser lo que tú creas que debes hacer para librarte del crimen de quebrantar estas leyes. En la vida real, cuando quebrantas las leyes, suceden cosas después de eso. Por lo tanto, en el reino espiritual multiplica eso por 1 trillón de billones. Y así de serio es. Yo personalmente creo que si a la gente se le dijera la verdad sobre el pecado, estarían mucho menos interesadas en pecar y mucho más interesadas en descubrir qué es lo que agrada a Dios y caminar según la santidad y la moralidad que Dios exige. El arrepentimiento es el reconocimiento formal delante de Dios de que has quebrantado sus leyes, de que has transgredido su pacto de moralidad y justicia, el cual es dado para gobernar toda conducta humana, y que cuando te arrepientes vienes a confesar tus actos ante Dios para que Él pueda limpiar esos actos de la existencia y darte libertad de sus consecuencias naturales y espirituales. Lo creas o no, hay consecuencias naturales del pecado. Hay consecuencias espirituales del pecado. Un ejemplo simple sería la fornicación. Cuando fornicas, puedes salir embarazada. Puedes contraer enfermedades de transmisión sexual. Puedes pasar por un terrible dolor en el corazón cuando resulta que esa mujer o ese hombre te estaba usando para un placer momentáneo y no tenía ninguna intención de entrar en una relación matrimonial comprometida y a largo plazo contigo. La intimidad sexual es la premisa y el fruto de los casados. No es para personas solteras. No es para personas divorciadas. No es para personas viudas. Lamentablemente es solo para aquellos que están en una relación comprometida de hombre y mujer. Sin embargo, cuando pecas sexualmente hay consecuencias naturales que acabo de mencionar, pero también hay consecuencias espirituales. Te abres al ámbito de algunos de los demonios más poderosos del panteón demoníaco. Los demonios que gobiernan la lujuria y cosas así del reino marino son tan mortales que, como veo a muchas personas ya confesando en correos electrónicos a mí y cosas así, son difíciles de quitar. Veo personas luchando en el blog. Los veo luchando en los comentarios debajo de estos videos. La razón por la que esos demonios son difíciles de quitar es porque el Señor dice que todo pecado es una abominación, pero el pecado de la carne se comete contra la carne. Cuando cometes pecado sexual, en realidad le das a Satanás la llave de este cuerpo, la llave de este templo. Y cuando le das a alguien la llave de la casa y luego de repente piensas que si lloras o porque los demonios te están molestando en la noche, que si dices estoy angustiado, te desharás de ellos. No funciona así. Así que hay consecuencias espirituales. Te abres al reino de los demonios. Te colocas fuera del pacto de justicia. Y si continúas caminando en ese camino, te llevará a la muerte. El libro de Romanos habla sobre esto. No solo está hablando de la muerte espiritual, lo que significa que entrarás al fuego del infierno si mueres con tu pecado sobre ti. También está hablando de la muerte natural, la cual se lleva a muchas personas estando en esta posición comprometida, porque nunca se arrepienten. El pecado es como este abrigo enormemente pesado con millones de pequeños bolsillos. Y en cada bolsillo hay una pesa de plomo de 1000 libras. Cuando el pecado cae sobre ti, no es a través de las lágrimas que te desharás de ese abrigo. Tampoco es por el peso que ese abrigo trae. Tampoco es diciendo, pero ¿qué he hecho? Mi pecado no es tan malo. Mira toda esa otra gente allá afuera. Ellos están usando abrigos. ¿Sabes que si eres parte de la brigada que usa abrigos, todos perderán sus vidas en la presencia de Dios y serán eternamente cortados de su comunión? Así que, ¿qué diferencia hace si todos los demás allá afuera están pecando el pecado? ¿Quieres ser parte de esa comunidad que será cortada de la presencia de Dios? No hace absolutamente ninguna diferencia. Cada uno debe estar preocupado por su propio pecado y por cómo quitarse ese abrigo. Y Primera de Juan 1:5 al 10 nos dice esto. Para deshacerse de ese abrigo, debes confesar el pecado y luego pedir el perdón de ese pecado. Esa es la única manera de romper el pecado y quitarle su poder. El arrepentimiento es venir a Dios con honestidad. El que adora a Dios debe primero adorarlo en espíritu y en verdad. Así que eso significa que no estás viniendo en tu carne. Estoy llorando, me siento mal. En realidad, esas son solo las respuestas del alma. Cuando el alma sabe que ha quebrantado la ley de Dios. Cuando quebrantas la ley de Dios, inmediatamente suena una pequeña campana en ti y lo sabes.
Y por eso la Biblia dice, tú, Dios, eres irreprochable. Cuando juzgas, cuando Dios nos juzga por el pecado, Él tiene absolutamente la razón porque sabe que Él puso el sistema de advertencia temprana en nosotros, un sistema de 2 pasos antes de pecar, cuando estás siendo arrastrado, tentado y apartado por tu propia concupiscencia, como dice la Biblia. Tú lo sabes. Y luego, después de que cometes el pecado, suena la segunda campana. Así que la primera campana suena diciendo, estás a punto de cruzar la línea. Estás a punto de hacer el mal. Si no prestas atención y sigues por el mismo camino después de cruzar la línea sin retorno y pecas. La segunda campana suena. Dice, bien hecho. Ahora has pecado. La tentación no es pecado. La tentación es lo que viene antes del pecado. La tentación es el anzuelo que Satanás deja sobre la mesa como esos deliciosos bocadillos de salchicha que ponen en las fiestas elegantes. Se supone que debes comer eso hasta que sirvan la comida principal. Así que la tentación son esas pequeñas salchichas que sigues metiendo en tu boca, y saben bien, y van abriendo tu apetito. Y luego cuando traen el bistec con papas, ¿cómo vas a decir que no? Ya estás a mitad de camino con tu apetito estimulado por las pequeñas salchichas. La única manera de romper el poder del pecado es confesar el pecado. Y también es resistir la tentación. Si eres débil en tu cristianismo, te será muy difícil resistir la tentación. Si eres alguien que no se aleja de facilitadores, por ejemplo, si tienes un problema con la bebida o un problema de drogas y lograste dejarlo y sales, pero aún quieres pasar el rato con tus amigos que fuman marihuana y luego dices, no chicos, ya no fumo marihuana. Pero estás sentado con ellos inhalando el humo de segunda mano. Sabes que te estás mintiendo a ti mismo. Si no nos alejamos de los facilitadores, si nos alejamos de los lugares que nos hacen debilitar. Deja de compartir miradas con esa mujer en tu oficina cuando sabes que estás casado. Deja de tomar el mismo autobús que el hombre que se ve bien, porque un día, siendo Satanás un trabajador muy diligente, él se va a levantar y vendrá a sentarse junto a ti. Y entonces ustedes se harán amigos rápidamente y se dirán el uno al otro. O vamos a la misma iglesia, pero básicamente ya has comenzado a caminar por el camino que te llevará al apartamento de ese hombre, haciendo lo que dijiste que no harías. Y luego cuando suena la segunda campana, empiezas a llorar y dices, oh Dios, perdóname, soy tu hija, no quise hacerlo. La mala compañía corrompe las buenas costumbres. La mala compañía nos aleja del camino recto y angosto. Eso está en 1 Corintios capítulo 15, versículo 33. Así que permíteme leer este versículo. Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Nadie diga cuando es tentado, estoy siendo tentado por Dios, porque el Señor no puede ser tentado por el mal ni él mismo tienta a nadie. Así que cuando la tentación se cruce en tu camino, cuando tu debilidad se cruce en tu camino, cuando nadie esté mirando en el trabajo y quieras mover un par de millones a tu cuenta bancaria para pagar el préstamo de tu casa, y luego dentro de 2 meses cuando ganes suficiente dinero en tus inversiones planeas devolverlo. Pero desafortunadamente la compañía es auditada en medio de todo. Dios no te tentó a hacer eso, porque el Señor no puede ser tentado por ningún mal, lo que significa que Dios mismo no es atraído por ningún mal. Y luego, en segundo lugar, aquí dice que Dios nunca tentará a nadie. Continuo, pero cada persona es tentada cuando es arrastrada por sus propios deseos y seducida. Así que la gente no parece entender que Satanás será Satanás, y Satanás hará lo que mejor sabe hacer. Satanás tiene un papel que cumplir. El Señor pudo haberlo atado fácilmente o el Señor pudo haberlo echado fácilmente al lago de fuego, y no pasaríamos por lo que pasamos. Pero Satanás ha sido expulsado del cielo a los cielos inferiores por ahora, y se le ha permitido conservar todo su poder, porque Satanás está en esta tierra como una de las cosas por las cuales Dios probará el corazón. El Padre sabía cuando la serpiente estaba en el jardín. Él sabía cuando la conversación estaba ocurriendo con Adán y Eva. Él incluso sabía, lamentablemente para el pobre corazón de Dios, lo que ellos elegirían. Y aún así no intervino, y eso ahí es la verdad encapsulada del libre albedrío. No fuimos creados robots por Dios. En su amor, Él nos ha dado una voluntad, y para cualquiera de ustedes allá afuera que tenga hijos que aman, o un cónyuge que aman, o un mejor amigo que aman, o incluso un deporte o un pasatiempo que aman, pero lo dejaré en cosas vivas. Ningún ser vivo quiere recibir amor obligado o controlado. No hay ni una sola mujer que diga, ya sabes, desde que envenené a mi esposo y me lo traje a casa y lo tengo en el sótano, simplemente amo como él me ama. La mejor parte del amor es el hecho de que es dado libremente.
Así que si no podemos amar a Dios y obedecer sus mandamientos, como dijo Jesús, ¿por qué dices que me amas y luego no haces lo que te digo? Dios observa nuestro amor por nuestra disposición a sacrificar y aferrarnos a su verdad a toda costa. Por lo tanto, cuando somos tentados a desechar la verdad de Dios e ir y entregarnos momentáneamente a otra cosa, no podemos decir que es porque Dios no nos estaba ayudando. Debemos confesar cuando venimos a arrepentirnos, fue mi propia elección, Señor. Y por esto, cuando aconsejo a las personas sobre el arrepentimiento y por qué sienten que el arrepentimiento no es verdadero, les digo que es porque su pecado aún está sobre ustedes. Para arrepentirse verdaderamente, aquí está el secreto. Vas al Padre y serás honesto con el Señor acerca de lo que hiciste. No digas, oh Señor, he caído. No ibas caminando en la calle y tropezaste. Nombra al Señor lo que hiciste. Aunque él estaba mirando como miró a Adán y Eva, al menos ellos tuvieron la honestidad de decir que comieron del fruto. Dile a Dios lo que hiciste. Dile por qué lo hiciste. Por eso, por la confesión, serás liberado. Dile con tu boca lo que hiciste. Dile el proceso de pensamiento. La razón por la cual muchas personas siguen y están condenadas a repetir su pecado no es solo porque el pecado es increíblemente aprisionante e increíblemente adictivo, sino que están condenados a repetir el pecado porque nunca se sientan a examinar los procesos que suceden en su propio corazón. Siguen preguntándose por qué sigo terminando en diferentes camas. Pero nunca miran el proceso por el cual. Siempre miran a los ojos de las personas. Coquetean, ceden a fantasías mentales e imaginan cómo sería él y cómo sería ella. Y cuando caminan por esa pendiente resbaladiza, terminan exactamente donde han imaginado en su mente. Pero entonces nunca quieren confesar realmente en oración. Tengo el hábito de entregarme a fantasías sexuales y mentales. Señor, voluntariamente abro la puerta de mi mente y permito que pensamientos impuros vengan y aniden en mi cerebro como gallinas. No dicen soy tentado por el dinero cuando lo veo, soy tentado por las sustancias, soy tentado por el alcohol, y me falta la fuerza interior para resistirlos. Y por eso una vez más he ido y hecho esta cosa. No es llorando y no es fingiendo delante de Dios y diciendo, oh, no sé por qué estoy haciendo esto. La verdad es que nosotros lo sabemos. Y por eso, como he dicho, y puedes encontrar esto en el Salmo 51, cuando se pronuncia juicio sobre una persona, cuando se pronuncia juicio sobre cada uno de nosotros en el momento final delante del trono del Señor, ni una sola palabra de ese juicio será falsa. Ni una sola palabra será falsa porque Dios sabe exactamente lo que sucede en nuestros corazones y en nuestras mentes cuando quebrantamos su ley. Pero somos nosotros los que pensamos que al venir y darle a Dios, ¿cómo lo llamaré? Una sinopsis. Así que es un pequeño resumen de lo que hicimos con algo de llanto y algo de sentirnos mal. Y entonces recibiremos gracia. La gracia es derramada sobre los que son veraces. La gracia es derramada sobre los que son honestos. Cuando examinas tu pecado, cuando miras el proceso que continuamente te lleva a ser tentado y atraído por tus propios deseos y seducido, aprenderás los mecanismos que debilitan tu fe. Aprenderás los mecanismos que en realidad ensucian tu vestidura y la hacen extremadamente pesada. Y entonces aprenderás a ser como el joven José, quien fue acariciado por la esposa de Potifar, y no se quedó ahí para decir, wow, sus manos se sienten como si ella usara loción de leche de cabra. José huyó. De hecho, él se alejó de ella tan rápido que dejó su vestidura natural en su mano. Así de rápido ese joven se separó del olor y del atractivo y la tentación de la fornicación. Pero muchos de nosotros en esta generación no estamos siendo enseñados acerca de cuán peligroso es el pecado, y por eso no queremos negar el placer momentáneo de sentir la tentación. Olvidamos, y permíteme terminar el versículo. Cuando tu deseo ha concebido, es decir, que tu deseo por la tentación en realidad se hará cada vez más grande como una imagen de embarazo, dará a luz el pecado. Así que primero miras, luego lo piensas, luego deseas, el deseo se embaraza y comienza a crecer. Y cuando el deseo finalmente da a luz, este pecado en realidad sucede. Y la Biblia dice que cuando el pecado está completamente desarrollado, traerá la muerte. Entonces, ¿cómo se hace el pecado completamente desarrollado? El pecado se hace completamente desarrollado cuando sigues haciéndolo hasta el punto en que el pecado se convierte en tu amo y ahora eres impotente para detener el pecado. Pornografía, mentir, masturbación, adulterio. El placer momentáneo que obtienes al ser una mujer atractiva que se arregla con ropa casi como celofán y camina por la calle, sabiendo que todo hombre con sangre roja te va a mirar. Eso es simplemente ser una Jezabel y una sirena. Es un pecado. Estás tentando. Eres una seductora.
Eres la mujer de la que habla Proverbios capítulo 5, la que con sus pasos lleva a los hombres hacia la muerte, y en esta generación también a las mujeres. Dice que el pecado llegará a estar completamente maduro. Simplemente significa que crecerá desde un pequeño hábito hasta convertirse en una enorme montaña que te controla y ahora no puedes liberarte de ello, y eso dará a luz la muerte. Así que solo quería compartir esas cosas contigo porque sentí que necesitaban ser tratadas, necesitaban ser comprendidas. Y también quería ser de ayuda para el pueblo de Dios porque entiendo que la iglesia en realidad se está ahogando en un pantano de pecado. Muchas personas tienen brújulas morales torcidas. Algunas personas en realidad aman el pecado, pero yo creo que la gran mayoría está luchando. Quieres acercarte más a Dios y sin embargo no sabes cómo hacerlo. Y eso es porque el pecado personal es algo enormemente ofensivo para Dios. No caigas en la mentira de que Dios conoce tu corazón. La verdad es que Él sí conoce nuestros corazones y nuestros corazones son engañosos, extremadamente malvados, moralmente corruptos. No hay nada bueno en nosotros, y solo podemos guardar la ley del Padre mediante la gracia que Él provee momento a momento a través de la dependencia en el Espíritu Santo. No dejes que la gente te engañe y te lleve al infierno con las cosas que dicen. Así que esta es celestial con la voz del Maestro. Que el Señor te bendiga y espero poder hacer el segundo video y subirlo pronto. Simplemente llamaré a este. ¿De qué se trata la voz del Maestro y la victoria sobre el pecado? O tal vez solo victoria sobre el pecado. Hasta que nos volvamos a ver, que Dios te bendiga y adiós.